Buenos días chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Continuamos con las clases de termodinámica para cuarto medio. Esta clase corresponde al día viernes 19 de junio y tiene como objetivo comprender el trabajo en los procesos termodinámicos. En esta parte les voy a dejar el link de la clase para que puedan acceder de manera directa a la plataforma de YouTube. Antes de darle apertura a la unidad del día de hoy, que son los procesos termodinámicos, me gustaría recordar un poco la unidad anterior. Por eso le llamé como que en el capítulo anterior, como para darle un poco de dramatismo a la cosa. Pero básicamente es recordar, refrescar un poco la memoria de esas fórmulas o esa teoría que trabajamos en la unidad anterior, y una de ellas es la ecuación de estado. ¿Por qué recuerdo esto? ¿O por qué me interesa que refresquen la memoria con respecto a esto? Porque vamos a seguir trabajando bajo el criterio de gases ideales, es decir, cuando el número de moles permanece constante. Entonces, la ecuación de estado era la famosa, el pavo y el ratón. Recuerden que así la denominamos, o la denominé, para que fuera un poco más sencilla de recordar. Y bajo este mismo concepto también trabajamos con lo que eran las leyes de los gases ideales, que de igual forma la tenemos que tener presente porque las vamos a utilizar ambas en lo que es la nueva unidad. Es decir, de las leyes de los gases ideales vamos a trabajar con las tres principales, que es la de Boiler, la de Charles y la de Gay-Lussac, que ya la habíamos trabajado. Entonces ya debería estar más que clara, ¿sí? Para qué condiciones se utiliza cada uno de ellos. Sin embargo, en ciertos puntos vamos a ir recordando esas características o esas condiciones. Ahora sí, ya teniendo entonces claro o recordando un poco esas unidades o esos contenidos que vamos a seguir trabajando y que es importante que usted vuelva a retomar, vamos a darle entonces apertura a la unidad del día de hoy, que son los procesos termodinámicos. Pero antes de conocer los procesos termodinámicos, hay conceptos básicos que yo debo manejar para poder entender un poco más estos procesos, y uno de ellos es el sistema termodinámico. Es decir, ¿en qué consiste un sistema termodinámico? Son aquellas partes del universo que la tomamos como objeto de estudio, y la parte del universo que puede interaccionar con el sistema lo vamos a denominar alrededores o entornos. Vamos a verlo de manera gráfica para que se pueda entender un poco mejor. Tenemos un universo, ¿sí? Algo inmenso, de esa parte del universo vamos a tomar una porción que queremos estudiar, que es lo que se va a convertir entonces en nuestro sistema, ¿sí? Y la otra parte que queda externa o fuera de ese sistema es lo que nosotros llamamos alrededores o entornos, ¿sí? Entonces ya sabemos que el sistema termodinámico va a ser simplemente una parte de ese universo que nosotros vamos a querer estudiar. Ahora, vamos a ver si se entendió un poco este concepto. Si yo te doy como ejemplo en la siguiente gráfica, donde obviamente el universo va a estar expuesto por lo que esté fuera de este parámetro, ¿sí? Pero me interesa que usted verifique o identifique cuál va a ser entonces nuestro sistema y cuál va a ser nuestro entorno. Explico la situación. Tenemos un recipiente que se llama baño de agua. Vamos a ver, es como que si tuviésemos una olla, ¿sí? Y la tenemos con agua, y dentro de esa olla con agua metemos un pequeño recipiente sellado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro entorno o alrededor para este caso que tenemos acá? ¿Y cuál va a ser nuestro sistema? A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Bien, si usted dijo que el baño de agua era el entorno o los alrededores, está en lo correcto. Y nuestro universo iba a ser, como ya lo dijimos, la parte externa de esta gráfica, y el sistema iba a ser lo interno o lo que queríamos estudiar, que básicamente es un envase con agua que a su vez está en líquido y luego puede pasar a estado gaseoso. Entonces,
Más o menos es un ejemplo de lo que podemos tener como sistema, es decir, algo puntual que yo quiero estudiar y a su vez tiene contacto con o puede interaccionar con una parte externa del universo. Espero que se haya entendido un poco, sin embargo, vamos a ver otros ejemplos para que vean o terminen de entender esta parte. Dentro de los sistemas termodinámicos existen 3 tipos. El primer tipo que vamos a trabajar el día de hoy, o vamos a conocer, son los sistemas abiertos. ¿Qué van a ser los sistemas abiertos? Son los que permiten el intercambio de materia y energía con sus alrededores. Entonces tenemos un sistema, ¿sí? Igualmente tenemos acá el ejemplo del envase con agua, donde tenemos agua en estado líquido y en estado de vapor, y este puede interactuar las materias con la parte externa o el entorno de este universo, ¿sí? Entonces, repito, cuando sea un sistema abierto es porque existe o permite intercambio de materia, es decir, el gas puede pasar al entorno, y de energía, que en este caso vamos a trabajar, cuando hablemos de energía, vamos a trabajar la energía generada por el calor, ¿sí? Que lo simbolizamos con la letra Q. Entonces, cuando tengamos esta característica, estamos hablando entonces de un sistema abierto. Ahora, cuando sea un sistema cerrado, significa que él no va a permitir transferencia de materia, pero sí va a permitir entonces transferencia de calor. Tenemos el sistema donde está totalmente cerrado porque no va a tener interacción de materia, es decir, el vapor que está acá queda encerrado, confinado en estas paredes, pero a su vez él va a estar sujeto a una transferencia de calor, que es lo que simboliza acá la letra Q. Y por último, el tercer tipo de sistema termodinámico es el aislado, donde en este no va a existir interacción posible con los alrededores y tampoco va a intercambiar ni materia ni energía, es decir, está totalmente aislado y cerrado. Vamos a ver entonces un ejemplo. Hay una serie que está o estuvo de moda, donde yo allí podía como analizar ciertas partes de la física y se me vino a la mente justamente una escena o un capítulo. No sé si la han visto, esta es la famosa Casa de Papel. En el capítulo o en la temporada número 1, donde ellos entraban a la Casa de la Moneda, sí, a la Casa de la Moneda y Timbre, la Casa Nacional de la Moneda y Timbre en España. Ellos entraron a esa casa y quedaron con rehenes donde no entraba ni salía nadie. ¿Por qué traigo este ejemplo? Para que usted me identifique, a ver, imaginando que esto es un sistema termodinámico, lo estoy haciendo como la relación con lo que vimos en la película o lo que vi en la serie, perdón. ¿Qué tipo de sistema usted considera que es esto? Es decir, es un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. A ver si vio la serie y haga la relación de cuál de los sistemas yo puedo abrir. Estoy hablando cuando ellos están dentro de la Casa de la Moneda, ya con los rehenes. Entonces, vamos a ver. Les voy a dejar como 3 segundos para que piensen. Es decir, ¿es un sistema abierto a la 1? ¿Es un sistema cerrado a las 2? ¿O es un sistema aislado? Ok, si su respuesta fue un sistema cerrado, está en todo lo correcto o acertó. ¿Por qué no puede ser un sistema abierto? Porque los que estaban dentro de la casa no salían ni entraban, ¿cierto? Entonces es decir que no había intercambio de materia. Me voy a ir con el aislado. ¿Por qué no puede ser un aislado? Porque a pesar de que ellos estaban encerrados en la Casa de la Moneda, había una interacción. ¿Cuál era esa interacción? A ver si recuerdan. Es decir, había una interacción con el entorno. Había una conexión con el entorno. La conexión era el profesor, ¿sí?
¿Recuerdan esa parte? Entonces, por eso es que yo puedo decir que este ejemplo que yo les digo es un ejemplo de un sistema termodinámico cerrado, que a pesar de que no había interacción de materia porque no salía ni entraba nadie, había una interacción o un cambio de energía, que era ¿quién? El profesor, que era el quien los alimentaba o les daba las instrucciones. Entonces, es una forma de que ustedes vean que a veces ciertas cosas de la vida que nosotros vemos también se pueden relacionar con la parte de la física. Y en la temporada 4 también hay una parte de termodinámica fabulosa que la pueden relacionar, que es cuando se meten a buscar el oro bajo una sala llena de agua. Ahí también hay muchos fenómenos que estudiar, pero ya tendríamos tiempos para conversar esa parte. Entonces, eso es lo que quería más o menos como que para que vieran o una forma distinta de aplicar estos tipos de sistemas. Por otro lado, avanzando en el contenido, también tenemos que conocer qué es un estado termodinámico, y el estado termodinámico va a estar determinado, un estado termodinámico existe cuando cumple con 4 factores. ¿Cuáles van a ser esos 4 factores? Esos mismos factores que trabajábamos en lo que eran los gases ideales. Vamos a ver si recordamos cuáles eran esos 4, sabiendo entonces que el número de mol iba a ser constante, y hablábamos por allí de una constante de estado que era la R, ¿sí? También es importante que la vayamos mencionando. A ver, ¿cuáles eran esos 4? A la 1, a las 2, a las 3. Si usted dijo que uno de esos factores, o esos 4 factores, era la presión, está totalmente en lo correcto. Donde esa presión, que era una presión absoluta, iba a estar medida en pascales. Sabemos que esa es la unidad de medida de pascales. Y por otro lado íbamos a tener, ¿qué otro factor? El volumen. Perfecto. Y ese volumen se puede medir en metros cúbicos, pero también se puede medir en litros. Igualmente que esta presión, recordando que también lo podíamos medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. También son unidades de presión. Y otras de los factores que podemos trabajar o que deben existir para que exista un estado termodinámico es la temperatura, que sí o sí, importante que lo recuerden porque hubo unas bellezas que se olvidaron este paso en la actividad anterior, pero yo sé que ya de aquí en adelante no se les vuelve a olvidar, pero les vuelvo a recordar ese pequeño detalle donde la temperatura siempre se tiene que medir en grados Kelvin. Y el último factor que debe existir para que podamos hablar de un estado termodinámico son los números de moles, que sabemos que estos números de moles van a ser constantes porque estamos trabajando en con un gas ideal. Y a su vez este gas es el que va a realizar el trabajo, ¿sí? Ya teniendo entonces lo que son los estados termodinámicos o las condiciones para que pueda existir un estado termodinámico, ahora sí vamos a entrar de lleno con los procesos termodinámicos. Y en los procesos termodinámicos son 3. El primero se va a llamar proceso isocórico, o también por allí lo llaman proceso isométrico. Y este proceso va a estar bajo la característica, o me va a generar un trabajo igual a 0, que esto no lo voy a profundizar ahora, sino que cuando vaya desglosando cada uno de ellos vamos a ir viendo por qué el trabajo en ese punto o en este tipo de proceso es igual a 0. El segundo proceso va a ser el proceso isobárico, y su trabajo va a estar dado por esta fórmula, que simplemente es para que lo vayan viendo. Más adelante, como les digo, los vamos a ir profundizando. Y el tercer proceso se llama el proceso isotérmico, y su trabajo en estos procesos va a estar dado por esta fórmula. Cabe destacar que esto va a estar bajo un sistema termodinámico donde va a funcionar mediante la energía que va a ser producida por un calor. Y este calor, o es mejor dicho, esta energía es lo que nosotros vamos a llamar trabajo. Entonces, ¿qué es nuestro tema principal el día de hoy? El trabajo en los procesos termodinámicos. Ahora sí vamos a ir desglosando cada uno de ellos. El primero
como les había dicho entonces, son los procesos isocóricos. Y en los procesos isocóricos o isométricos se trabajan cuando tengamos volumen constante. ¿Recuerdan cuál es la ley de los gases que nos representaba cuando teníamos o trabajábamos un sistema con volumen constante? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Efectivamente, la ley que trabajaba con un volumen constante era la ley de Gay-Lussac, y eso lo vamos a tener presente porque cuando trabajemos con los procesos isocóricos vamos a ocupar esa fórmula donde cuando trabajábamos dos puntos lo que hacíamos igualar era la presión y la temperatura, teniendo entonces como valor constante el volumen. Entonces, cuando tengamos, como le dijimos, tengo acá un sistema, un eje de coordenadas, donde en el eje Y tengo la presión y en el eje X tengo el volumen. Y si este volumen es constante, la variación que voy a tener entonces es en la presión, ¿sí? Entonces, la gráfica de un proceso isocórico básicamente va a tener esta estructura, es decir, de manera vertical o paralela al eje Y. Y en este punto, el trabajo siempre va a ser cero, o en estas condiciones, o en este proceso, siempre vamos a tener entonces que el trabajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque al no haber área, entonces no se me va a generar un trabajo. Entonces, esta es una de las teorías básicas. Cuando usted tenga un proceso isocórico, y usted sabe que esta es la representación de un proceso isocórico, es decir, una línea vertical paralela al eje Y. Entonces, ya teniendo el proceso isocórico, vamos a trabajar con o a desglosar lo que es el proceso isobárico. Y en el proceso isobárico va a permanecer constante la presión. Y cuando trabajamos en la ley de gases ideales, ¿qué ley nos representaba a nosotros la presión constante? O nos permitía estudiar un sistema a presión constante. 3, 2, 1, efectivo. La ley que nos permitía calcular o trabajar cuando teníamos un sistema a presión constante era la ley de Charles, donde él nos decía que la presión, al ser constante y al igualar dos puntos, era a través del volumen entre la temperatura. Entonces, la gráfica para este tipo de proceso, donde la temperatura puede ir variando y obviamente el volumen varía, pero la presión en ambos sistemas van a ser exactamente lo mismo, va a quedar entonces con estas características: presión constante y variación en el volumen. Entonces, cuando nos permitan, o nos pidan, mejor dicho, calcular la presión, el trabajo en este tipo de gráfica, que es un proceso isobárico, el trabajo va a estar dado por el área bajo la curva. Y si se dan cuenta, acá tenemos un rectángulo donde el área bajo esta curva va a ser dada por el lado por el ancho, ¿sí? Entonces el trabajo va a quedar definido por la presión, que va a ser este lado, ¿sí? Que es P, por el ancho, que sería el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, de esta forma podemos calcular el trabajo en un proceso isobárico, es decir, que es algo que permanece, que siempre vamos a trabajar cuando sea un sistema a presión constante y me manden a calcular el trabajo. Bien, y si se me olvida, está muy fácil para recordarlo, que ya usted sabe que eso es el área bajo la curva, porque siempre vamos a tener un sistema o una gráfica horizontal paralela al eje X, ¿sí? El tercer proceso que habíamos mencionado que íbamos a trabajar es el proceso isotérmico, y como su palabra lo dice, acá lo que va a permanecer constante es la
temperatura. Y la gráfica para este proceso isotérmico, que sabemos entonces que cuando tengamos un sistema donde la temperatura es constante, la ley que nos ayudaba a estudiar esto era la ley de Boiler, donde obviamente hay una variación de presión y una variación de volumen en dos puntos comparados, y la gráfica tiene estas características, es decir, una curva o una parábola inversa pero que abre hacia arriba, ¿sí? O una parábola hacia arriba, porque obviamente aquí hay tanto variación de volumen como variación de presión. Y la fórmula que nos va a ayudar a calcular el trabajo en este tipo de gráfica cuando estemos hablando de un proceso isotérmico, es decir, con temperatura constante, es la siguiente, donde el trabajo, que no lo mencioné en las anteriores, pero yo creo que, o sea, estoy como asumiendo que ustedes saben, que yo sé que es así, pero si a alguno se le olvida, trabajo está denominado con la letra W mayúscula, ¿sí? Y eso va a ser igual a el número de mol por la constante de la ecuación de estado, que sabemos que esta tiene dos valores dependiendo de las unidades que vamos a trabajar, por la temperatura, por el logaritmo neperiano, que este logaritmo neperiano es una tecla que ustedes van a marcar directo en la calculadora, y lo que tienen es que colocar en el paréntesis la división que exista entre el volumen final menos el volumen inicial. Por ejemplo, en mi calculadora, esa teclita del logaritmo neperiano está en la segunda fila del extremo derecho de mi calculadora, y está el símbolo de LN, es decir, al lado del logaritmo de L o G. Si no lo ubican, ustedes me pueden mandar una fotito de su calculadora y yo les enseño o les señalo en dónde está ubicado esta tecla. Entonces, esta es una de las fórmulas que podemos, avanzando en el contenido, que podemos utilizar para calcular el trabajo en un proceso isotérmico. Pero a su vez, si nosotros recordamos o sustituimos lo que era la fórmula de ecuación de estado acá, nosotros sabemos que N por R por T era a su vez P por B, ¿sí? Es decir, el pavo y el ratón, ¿sí? Entonces, puedo sustituir eso acá. Si vamos a trabajar con el primer punto inicial, entonces va a ser la presión de A con el volumen de A, es decir, que siempre van a estar conectados. No voy a trabajar P con B, ¿sí? Sino que si estoy trabajando con el punto A, trabajo entonces con el volumen A, por el logaritmo neperiano de BF, que sería el volumen final menos entre el volumen inicial. O si voy a trabajar con el punto B o el segundo punto o el punto final, sería la presión de B por el volumen de B por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. Si estoy trabajando con el punto A, el volumen final va a ser el volumen de A entre el volumen de B. Pero si estoy trabajando con la presión o el punto B, entonces el volumen final va a ser el volumen de B entre el volumen de A. Para que sepan, y es importante para que sea más fácil identificarlo a la hora de hacer algún tipo de sustitución. Entonces, ya teniendo cuáles eran las fórmulas, cuáles son las gráficas de cada uno de los sistemas, vamos a aplicarlo entonces en un ejercicio. El ejercicio del día de hoy dice lo siguiente: 5 moles de gas se mantienen a una temperatura constante de 53 grados Celsius, mientras que la presión 1 va a ser igual a 1 atmósfera y la presión 2 igual a 3 atmósferas. Y me piden que calcule el gráfico presión en función al volumen, es decir, presión versus volumen, y me piden el trabajo realizado. Entonces, primero, identifico qué tipo de proceso estamos trabajando. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Efectivamente, estamos trabajando con un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Entonces, al tener un proceso isotérmico, ya automáticamente yo analizo o comparo cuál es la gráfica que yo debo hacer o cómo va a ser la estructura de esa gráfica. Pero vamos a ir primero representando cuáles son los datos que tenemos.
El primer dato que tenemos es la temperatura constante, que va a ser de 53 grados Celsius. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo con esta temperatura? A ver, ¿quién me dice qué podemos hacer o qué tengo que hacer al tener una temperatura en grados Celsius? Respuesta a la 1, respuesta a las 2, a las 3. Efectivamente tengo que pasar de grados Celsius a grados Kelvin, porque siempre tenemos que trabajar la temperatura en grados Kelvin. Y recuerden que esto es simplemente sumándole 273 a la temperatura que queremos convertir, y esto nos da un valor de 326 grados Kelvin, que va a ser ahora nuestra nueva temperatura. Por otro lado tenemos entonces también el valor de la presión, una presión 1 y la presión 2, la 1 de 1 atmósfera y la 2 de 3 atmósferas. Ahora sí, vamos entonces con el gráfico. Como les había mencionado, este gráfico, cuando son procesos isotérmicos, tienen como las mismas características, que es la siguiente, sí, es decir, una curva. Bien, porque varía la presión y varía el volumen. Entonces, al tener ya esta presión, esta gráfica, que yo sé que tiene esta estructura, pero yo debo conocer cuánto es el valor de los volúmenes para poder entonces ubicar los valores dentro de la gráfica. ¿Por qué? Porque la presión yo la tengo, que es 1, la 1, y la presión 2, que es 3 atmósferas. Pero para la presión 1, ¿cuánto va a ser su volumen? Y para la presión 2, ¿cuánto va a ser el volumen para tener entonces la estructura completa de esta gráfica? Para eso, debo hacer el cálculo entonces de cada uno de los volúmenes. Vamos a empezar con el volumen número 1. Si recordamos un poco, obviamente esto es un proceso isotérmico donde la temperatura es constante, que si yo me voy a las leyes, la ley que me dice que puedo trabajar con temperatura constante es la ley de Boyle. Pero cuando yo veo las fórmulas de la ley de Boyle, que recuerden que era presión por volumen, tengo como incógnita los dos volúmenes, porque es presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esa fórmula no me va a servir porque tengo ambos volúmenes como incógnita. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para este tipo de ejercicio? Trabajar los puntos por separado. Es decir, vamos a trabajar primero el punto 1, es decir, el volumen 1 con la presión 1. Y la fórmula que me permite trabajar por puntos individuales es la famosa ecuación de estado. ¿Por qué? Porque la presión la tenemos, el volumen es mi incógnita. Esta R sabemos que es una constante y la temperatura es también esta constante que nos las da el enunciado, que serían los 326 grados Kelvin. Por el número de mol, que también me lo dan acá, que no lo resalté, pero estamos en vivo, entonces lo anotamos igual por acá. Tenemos entonces aquí el número de moles como también un dato principal en esto. Entonces ahora sí, si necesito calcular el volumen, debo hacer el despeje, es decir, que esta presión que está multiplicando va a pasar para el otro lado a dividir a RT por N y me va a quedar de la siguiente forma. Ya teniendo entonces la fórmula, ahora sí vamos a proceder a sustituir los valores, sabiendo que R, si estamos trabajando con atmósferas, obviamente grados Kelvin siempre, la constante que vamos a utilizar es la que esté en base a atmósfera, porque la otra tenemos en base a pascales por metros cúbicos o joule. Entonces, obviamente, la que nos sirve por los datos que tenemos es esta constante, 0,082. Por la temperatura, que son los 326 grados Kelvin, por el número de mol, que me lo da el enunciado, que son 5 mol de gas, entre la presión 1, que va a ser entonces una atmósfera. Ahora sí, multiplicamos entonces todo lo de arriba, que sería 0,082 por 326 por 5, y el resultado que nos dé lo dividimos entre 1, que va a ser básicamente el mismo resultado, y nos va a dar entonces que el volumen 1 tiene un valor de 133,66 litros. ¿De dónde queda esta unidad de litros? Sabemos que entonces esta atmósfera se me simplifica con la que tenemos en la parte de abajo de la fracción. Los grados Kelvin se me simplifican, igualmente sucede con el mol, quedándome entonces como única unidad, que es la unidad representativa del volumen,
el litro. Ya tengo entonces el primer volumen para mi gráfica, es decir, que el primer valor va a ser 133,66 litros. Ahora vamos con el cálculo del segundo volumen. Igualmente nos ayudamos con la misma ecuación de estado, pero ahora trabajando con los puntos 2, es decir, la presión 2 y el volumen 2. Hacemos el despeje correspondiente para tener el cálculo del volumen 2. Y ya, ahora sí vamos a sustituir, seguimos trabajando con la misma constante, que es 0,082 atmósfera por litros entregados Kelvin por mol, la temperatura que sigue siendo la misma, por los 5 moles de gas entre la presión 2, que entonces el enunciado nos da que son 3 atmósferas. Y ahora hacemos el mismo procedimiento, dividimos, multiplicamos todo lo que tenemos en la parte de arriba y lo dividimos entre 3 y nos va a dar entonces que el volumen va a ser igual a 44,55 litros. Hacemos el mismo análisis. ¿Por qué litros? Porque atmósfera con atmósfera se me simplifican los grados Kelvin, igualmente los mol. Y ahora sí tenemos entonces el volumen 2. Podemos completar nuestra gráfica, que es lo que realmente nos pide el apartado A. Entonces, cuando la presión 1 es 1 atmósfera, el volumen es 133,66 litros. Pero cuando la presión 2 son 3 atmósferas, el volumen disminuye a 44,55 litros. Entonces ya tengo el primer apartado, la primera incógnita, que era el gráfico de presión en función al volumen. Ahora sí, vamos entonces con la pregunta el apartado número B, que es el trabajo realizado. Si estamos hablando, obviamente, seguimos trabajando, vamos a guardar este dato por acá porque obviamente lo vamos a utilizar. Igualmente, recordar lo que nos dio el resultado del volumen 1. Si estamos trabajando con un proceso isotérmico, nosotros ya teníamos planteado cuál era la fórmula que nos permitía calcular el trabajo realizado en un proceso isotérmico, que era la siguiente fórmula, donde el número de mol por la constante de estado, que es R por la temperatura, por el logaritmo neperiano, y dentro de ese logaritmo neperiano había una división que sería el volumen final entre el volumen inicial. Hacemos la sustitución de los valores. ¿Por qué? El número de mol lo tengo, que son los 5 mol. La constante seguimos trabajando con 0,082 porque estamos trabajando con la unidad de atmósfera, y obviamente ya vimos que el volumen me queda en litros. Por la temperatura que es constante igualmente, que son los 326, por el logaritmo neperiano, que dentro de ese logaritmo se va a dividir el volumen final, que sería, ¿cuál es el volumen final? Porque acuérdate que esto va de 1 atmósfera a 3 atmósferas, ¿sí? Entonces el volumen final para nosotros va a ser los 44,55, y el volumen con que inició este proceso era de 133,66 litros. Entonces ahora sí, hacemos la multiplicación: 5 por 0,082 por 326 por logaritmo, que presionan ahí, van a presionar el botoncito que les indiqué y les va a abrir como un paréntesis, y dentro de ese paréntesis van a hacer la división, ¿sí? Que va a ser 44,55 entre 133,66. O, si es un poco más fácil para ustedes, por ejemplo, en mi calculadora yo coloco todo eso y automáticamente me sale el resultado. Pero si se les complica un poco trabajar con lo del logaritmo, que es lo que les recomiendo, haga la división aparte. Es decir, 44,55 entre 133,66, y el resultado que le dé le saca el logaritmo, y el logaritmo neperiano. Y después de ese resultado lo multiplica con lo que tengamos externo. Pero igualmente, si usted lo puede hacer directo en la calculadora, bien. Si está interesado en que le explique, por si acaso no sabe trabajar con este tipo de funciones en la calculadora, yo con mucho gusto también les puedo explicar. Me pueden avisar y yo les explico. Entonces multiplicamos esto como les mencioné, y esto nos va a dar un valor de menos 146,85 atmósferas por litro. Es decir, que este es el trabajo realizado para que pueda pasar de
de la presión 1 a la presión 2, cuando hay aumento de presión. ¿Y por qué me queda atmósfera entre litros? Porque el mol con mol se simplifica, estos litros de acá también se van a simplificar y los grados Kelvin se me simplifican y me queda solamente atmósfera por litros. Si me quedara, si estuviese trabajando con la unidad de Pascal por metros cúbicos, eso sí ahí automáticamente lo puedo simplificar o simbolizar con Joule, que es una unidad de trabajo o de energía. Pero en este caso lo vamos a dejar aquí expresado. Solamente es, o sea, lo estoy recordando por si el resultado les queda en Pascal por metros cúbicos. Entonces ya tenemos el trabajo realizado en este tipo de ejercicio o de proceso. Vamos a ver entonces ahora otro ejercicio, a ver, para ir también conectándonos, o sea, viendo otros tipos de enunciados. El ejercicio número 2 dice lo siguiente: un gas se somete a dos procesos. Aquí la cosa se complica un poquito. Mentira, no se complica. Solamente tenemos que ir trabajándolo por partes. Pero ya van a ver que no es nada del otro mundo. El primer proceso tiene un volumen constante. Vayan pensando cuál es el proceso que tiene volumen constante. Para cuando yo lo vaya a utilizar, ya ustedes lo tengan en la mente y estemos conectados. Este volumen es de 0,2 metros cúbicos y la presión va a variar de 2 por 10 a la 5 pascales a 5 por 10 a las 5 pascales. Luego existe un segundo proceso que es una compresión a un volumen de 0,12 metros cúbicos, es decir, de 0,2 metros cúbicos que tenía se va a comprimir hasta llegar a 0,12 metros cúbicos y acá va a mantener la presión constante. También vayan pensando qué proceso trabaja con la presión constante. Y me pide, primero, que grafique y segundo, el trabajo total. Vamos primero con la gráfica. Si estamos hablando, vamos a ir haciendo aquí un sistema de referencia, ¿sí? Un sistema de referencia donde lo voy a trabajar presión en función al volumen, que siempre va a ser esa gráfica, ¿sí? A pesar de que aquí no me diga que es presión en función del volumen, siempre vamos a hacer ese tipo de gráfica. Entonces, el primer proceso tiene un volumen, es decir, en el eje X de 0,2 metros cúbicos. Vamos a ubicar acá en este punto 0,2, que va a ser nuestro volumen constante, ¿sí? Es decir, que si recuerdan el proceso, vamos a ver si lo pensaron. ¿Cuál era el proceso que trabajaba con un volumen constante? 1, 2 y 3. Bien. El proceso isocórico o el proceso isométrico. Y recuerdan que esa gráfica iba a tener una característica muy específica, que iba a ser vertical su gráfica, es decir, su recta, y paralela al eje Y. Pero vamos a ver si realmente funciona o realmente será así. Tenemos volumen constante y habíamos trabajado una primera presión que iba de 2 por 10 a las 5 pascales a una presión de 5 por 10 a las 5 pascales. Entonces vamos a trazar un vector que vaya desde el punto inicial, que serían los 2 por 10 a las 5, hasta que finaliza este proceso, que sería 5 por 10 a las 5. Este es el primer proceso, ¿sí? Volumen constante y variación de presión. Ahora vamos con el segundo proceso. En el segundo proceso, el volumen va a variar, pero la presión queda constante. Y la presión donde quedó este proceso es de 5 por 10 a la 5. Entonces, él va a variar de 0,2, va a haber una reducción hasta llegar entonces a 0,12. Igualmente hacemos desde que inicia el proceso, que fue en la presión donde ella quedó, que serían los 5 por 10 a la 5, hasta donde hubo la reducción en el volumen, que sería de 0,2. Ya tengo entonces los dos procesos.
Es decir, que ya tengo la gráfica de este enunciado, que es lo que me pedían. Ahora vamos a ir con el trabajo. Pero me piden el trabajo total, es decir, que yo debo calcular cuál es el trabajo que me genera el primer proceso y cuál es el trabajo que me genera el segundo proceso. Y cuando hablemos de trabajo total, sería entonces la suma de estos dos procesos que están dentro de este sistema. Bien, entonces, ya sabemos entonces, que lo había mencionado, que el trabajo total tiene que ser la suma de los dos, pero cada parte de esta gráfica dijimos que corresponde a un proceso, y es decir, que cada uno tiene su forma para calcular el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál era la característica principal de un proceso isocórico? A ver, 3, 2, 1. Bien, en el proceso isocórico el trabajo era nulo porque no existía área que me permitiera calcular entonces ese trabajo. Es decir, que en 1 el trabajo es 0, pero en 2 iba a ser el área bajo esta curva, ¿recuerdan? Porque era que era horizontal y paralelo al eje X. Entonces el trabajo 2 va a ser el área bajo esta curva, que ya nosotros sabemos que eso está dada por la siguiente fórmula. Trabajo 1, nulo, más el trabajo 2, que sería un proceso isobárico, que es donde tenemos constante la presión, y ese trabajo se calculaba la presión por la variación de los volúmenes. Vamos a sustituir los valores. La presión en el proceso 2, ¿cuánto era? Era una presión constante de 5 por 10 a la 5. El volumen final iba a ser donde aquí inicia el proceso y aquí finaliza. Entonces el volumen final es 0,12 metros cúbicos y el volumen donde inició el proceso tenía 0,2 metros cúbicos. Hacemos esta resta, 0,12 menos 0,2 me va a dar un valor de menos 0,08 metros cúbicos, que lo vamos a multiplicar por los 5 por 10 a la 5 pascal, que si le sumamos 0 queda exactamente el resultado que nos dio acá. Entonces sería 5 por 10 a la 5 por menos 0,08. Eso me va a quedar un valor de 40.000 joules, que recuerden que se los mencioné anteriormente, que si quedaba pascal por metros cúbicos, eso lo podía representar por joule. Si usted se lo olvida, usted coloca pascal por metros cúbicos y no pasó nada, ¿sí? Ahí igualmente es la misma representación. Entonces le sumamos el trabajo que generó el primer proceso, que sabemos que es nulo, que es 0. Nos va a quedar entonces que en este sistema, en este ejercicio, tenemos un trabajo total igual a 40.000 joules. Entonces, de esta forma, es otro tipo de ejercicio que podemos mencionar o podemos trabajar. Entonces, el día de hoy no les voy a dejar actividad, porque creo que me extendí un poco en la clase, pero la clase que viene significa que va a ser full ejercicio. Es decir, voy a terminar de explicar otros tipos de casos que son importantes dentro de esta unidad. Y allí sí les voy a dejar entonces para que ustedes trabajen con una guía de ejercicio o varios ejercicios que se les voy a dejar planteados. Entonces ahora sí, vamos a resumir un poco lo que vimos el día de hoy. Sabemos que trabajamos con procesos isotérmicos, pero antes de eso conversamos un poco en qué consistía un sistema, en un sistema termodinámico, en qué consistía un estado termodinámico, hasta llegar entonces al tema principal, que era el proceso termodinamico, donde ellos se iban a dividir en tres tipos: el isocórico, el isobárico y el isotérmico, donde el isocórico o isométrico consistía en que el volumen permanecía constante. En el isobárico teníamos presión constante y el isotérmico la temperatura constante, trabajando con el mismo fundamento de lo que eran las leyes de gases ideales, que es lo que podemos ver en este lado. Entonces espero que haya quedado claro el contenido del día de hoy. Si hay algún tipo de duda, saben que no duden en escribirme o en comentarme, y yo con mucho gusto los estaré ayudando. Espero que tengan un excelente día. Un besito,
Cuídense y nos vemos en una próxima clase o próximo capítulo. Vamos a llamarle capítulo. Hasta luego, un beso.